¿Te gustaría cambiar algo del pasado? No, no me gustaría cambiar algo del pasado. Si acaso me gustaría revivir cosas del pasado para quizás ser distintas y ver cómo sería ese otro camino, por curiosidad, pero no cambiaría algo del pasado como tal. ¿Por qué? Porque al final a día de hoy estoy bien así como soy. ¿Sabes qué sería God? Que en la vida, digamos, vivas toda tu vida y te mueras y cuando te mueras reinicias. Que te mueres y reinicies, amigo. Entonces, y puedes tomar otros caminos. Eso estaría piola. Incluso si al presionar un botón murieses, pero una copia exacta de ti tomara tu lugar con 10 millones en el banco, ¿lo aceptarías? No, porque no sería yo. No cambiaría nada, todo es parte de nuestro desarrollo de personaje. Y sí, en realidad sí, amigo. Hay cosas que son quizá difíciles o lo que sea, pero si las cambias, seguramente cambiaría mucho tu personalidad, mucho tu... Muchas cosas, vaya, de ti. Y es como, si estás feliz con como eres ahora y quién eres, pues, ¿para qué cambiar algo del pasado? Pero ¿y tu familia ese de hacer? Es que esa pregunta es como bien complicada porque mi familia me quiere a mí, ¿sabes? Ahora, si alguien llega siendo una copia exacta de mí, exacta, es una pregunta más yendo al lado filosófico, ya que de por sí eso es imposible, ¿sabes? De por sí eso es imposible. Entonces, si ya abrimos lo imposible, la única manera de llevarlo y analizarlo es de un ámbito filosófico, no de un ámbito real, porque no es posible. Entonces, de la manera filosófica es como la pregunta esta de lo que pasa con tu cuerpo conforme vas envejeciendo. Llega un punto en tu vida en el que toda célula, cada célula de tu cuerpo murió y vivió otra célula que reemplazó a esa. Y llega un punto en el que ya no eres, obviamente, ya no eres el mismo de 15 años cuando tienes 80, por ejemplo. Ninguna de tus células es la misma. Pero eso significa que ya no eres tú, ¿acaso? Es como el barco de Teseo. Sí, algo así tiene su nombre. Entonces, es eso, o sea, si esa pregunta es muy es de ese estilo, muy de si es que te tienen una copia exacta de ti, ¿no? Como dijo el de pero tú te mueres, pero tienes esta copia exacta de ti con millones de dólares en el banco. Yo diría que no, porque yo no voy a tener esos millones de dólares. Sería una copia exacta de mí, pero yo no lo voy a vivir, entonces ¿para qué me voy a morir? Y voy a dejar de vivir yo las experiencias y demás. Y si lo ves desde el ámbito de la familia, ok, mi familia podría ser más feliz con esos millones y sin que sepan que soy yo. Pero yo sé que yo no soy esa persona y sería engañar a mi familia, digamos, igual, porque yo sé que esa persona, esa copia exacta mía, no soy yo. Y yo sé que mi familia me quiere a mí, no a una copia mía exacta, por más que sea exacta. No soy yo, ¿me entiendes? Entonces, pues un poco de ese lado. Y si en lugar de morir tú fuese tu familia, si jalas o no podrías con la culpa. No lo haría. O sea, esa pregunta es más simple todavía. Porque yo creo que para un ser humano, bueno, no sé en realidad, no quiero generalizar, pero yo creo que para la mayoría quizá es más fácil sacrificarse que sacrificar a alguien más. Que quieres, obviamente, ¿no? Porque a lo mejor no sé, tipo, pero que quieres, alguien, a un ser amado. Entonces, obviamente, no, amigo. No sacrificaría a nadie de mi familia por dinero. Así que no. Pero bueno, Luxo se pone más inteligente cuando es de noche. No, amigo, que yo soy así, solamente que en stream obviamente hablo de cosas, o sea, tipo, no hablo de cosas, pero tipo, mejor dicho, me pongo a grabar o jugar con amigos, obviamente no voy a ponerme con mis amigos a hablar de cosas más profundas o serias, ¿sabes? En stream, más que nada, como, nada que ver. Seguramente me dirían, cállate la boca y se pondrían a jugar Minecraft. Entonces, como no se puede. Pero ahorita que estamos solos, se puede y es de noche, entonces estamos menos gente, entonces más chill el ambiente, entonces está piola. A mí me gusta, yo siento que es piola eso, amigo, hablar así de cosas más esto.